Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Si se están sumando recién ahora, somos Belu y Martín y nos encontramos en Alaska. Todavía me cuesta creer que estamos acá, pero bueno, venimos conociendo lugares muy lindos en este estado de Estados Unidos y hoy tenemos ganas de ir a conocer la ciudad más poblada que tiene, aunque no es la capital. Es la ciudad de Anchorage, estamos muy cerquita. Vamos a hacer alguna paradita en la ruta, que tenemos algún lugarcito marcado. Tenemos que hacer varias cosas como siempre que llegamos a ciudades, como cargar gas y demás. Así que bueno, los invitamos a que nos acompañen en un nuevo video. Es tan ancho el río que tiene como muchos brazos además acá. Sí. Vamos a entrar a esta área que hay acá que se llama Nick River Access, que decía Reflection Lakes. Hicimos, como les decíamos antes, algunas marquitas en el mapa ahí como para ir parando en la ruta y bueno, ir disfrutándola, también conociendo. Paramos acá y vamos a ir a este lago de acá que se llama Reflections Lake. Hay también una torre de avistamiento, un puente. Vamos a ver qué nos encontramos. Y siempre nos llaman la atención estos carteles. Acá está muy normalizado el tema de cazar y de las armas. Dice que no se puede cazar a media milla de las rutas o de las parking areas. También, bueno, hay para limpiar lo que hagan los perros, hay que llevarlos con correa. Y ahora sí, amigos, ya llegamos al lago. Se llama Reflections porque suele estar reflejado. Miren qué bonito. Hay un silencio acá tremendo. Miren, acá dice que por ley las personas menores de 13 años deben usar un chaleco, un flotador personal. Y no tenés excusa, te lo dejan gratis ahí para que te lo pongas. Claro, si venís con niños a pescar, porque puedes pescar truchas arcoíris. Te agarras uno, hay distintos tamaños. Después cuando terminás, lo devuelves. Miren qué hermoso este sendero. Ese que va bordeando el lago. Bueno, se escucha todavía la autopista porque la tenemos muy cerquita, pero no pareciera que estamos cerca de una autopista. Y acá tenemos una torre, miren, para subirnos. Dicen 35 pies de altura tiene, supuestamente. Como unos 10 metros. Dicen que es una escalera como para ver fauna. No vimos ningún alce, pero bueno, miren qué linda la vista desde acá arriba. Por allá a lo lejos se ve el río que cruzamos recién con Blanquita. Miren, todo súper verde. Dice acá el cartel que es un estuario donde se mezcla el agua salada con el agua fresca, por lo que bueno, vienen muchas especies de aves y también de animales a este lugar. Pero para ver animales supongo que es mejor el horario del atardecer, ¿no? Yo me imagino que sí, porque, o sea, es un buen mirador, tiene una buena altura, está todo despejado abajo. Hay como 170 especies de aves, dice ahí, y nada. Y bueno, pero también es la suerte y el horario. También. Desde acá creo que se nota por qué se llama Reflections Lake. Miren qué espejado que está. De este lado tenemos el Reflections Lake y de este otro lado tenemos El estuario. el estuario, miren. Se llama estuario porque el río acá se mezcla con el mar que viene desde más allá. Entonces se hace un estuario. Miren. Ahora vamos a cruzar con Blanquita por ese puente. ¿Nos vas a llevar hasta el próximo lago? Sí, recién hablábamos justo de eso, de que estamos tan contentos de estar en Alaska que cualquier paradita o oportunidad que hay para apreciar el paisaje y quedarse un rato nos encanta. Así que ahora vamos a ir al Mirror Lake, que está a 12 kilómetros de acá, a ver si ahí podemos hacer un almuerzo con vistas al laguito. Ahora sí, estamos en el Mirror Lake.
Es un lago que tiene más concurrencia, parece, que el anterior en el que estuvimos recién. Marto está preparando el almuerzo y yo les voy a mostrar con qué vistas vamos a comer hoy. Hay canchita de vóley de playa. Por allá atrás hay juegos, allá hay más mesas y quinchos. Por este lado tenemos así otro quinchito con parrillita y el lago de fondo. Miren qué bonito el lago, mucha gente haciendo kayak o paddle. Se puede nadar también. ¿En qué anda el cocinero por acá que el aroma se siente desde afuera? ¿Sí? Sí. ¿Es rico olor? Sí, es rico olor. Estoy haciendo un bifecito que compramos en el súper y bueno, ya armé acá todo el resto que ahora te voy a mostrar cuando salgamos. Así que nada, ya tengo hambre. Ahora sí ya tenemos la comida lista y el picnic armado. Encontramos acá estas mesitas con vistas al lago. Miren qué belleza. ¿Y cómo viene el menú, Belu? ¿Te gusta? Bueno, esto es lo que cocinó Martu. Nos quedaba un churrasquito de cerdo para cada uno. Hizo acá un omelette con queso y jamón. Y unas verduritas. Y ensalada. Buen provecho, mi amor. Buen provecho. Qué rica está la comida. Fue llenadorísima. No sé si existe esa palabra. No sé. Pero qué lindo lugar, la verdad que es muy muy lindo. Comimos con la vista al lago y mientras nosotros hablamos le giré la cámara para que vean cómo saltan los peces. Creo que deben ser truchas. En el otro lago había truchas arcoíris, así que capaz que en este también. Mirá cómo saltan, es una locura. Una atrás de la otra. Pero bueno, nada, la verdad que para mí somos muy afortunados de poder comer en lugares tan lindos. Encima acá en Estados Unidos está bueno que, o en Canadá creo que también, que siempre están armadas las mesitas, no tenés que poner tu mesa, tu silla, todo, ya está todo armado, venís, comés, disfrutás del lugar. ¿Dormís la siesta? ¿Vas a dormir la siesta? No, creo que no, pero estoy para dormir la siesta. Qué lindo, la verdad que nada, qué lindo que es Alaska. Pájaro que comió voló, así que nos vamos para la ciudad después de haber comido en el laguito. A ver con qué nos sorprende Anchorage. De a poquito parece que vamos empezando a llegar a la ciudad porque ya aparecieron varios centros comerciales. Y varios autos también. Sí, mirá la cantidad de autos. Hay un re edificio allá atrás. Yo me imagino que es una ciudad grande, viven casi 270.000 personas, creo. Es lógico que va a ser una ciudad grande, pero no sé, es como que en mi cabeza, como me imaginaba, tipo, una ciudad de Alaska no iba a ser tan grande. Y parece bastante grande, o sea, mucho centro comercial, mucho edificio, al menos acá afuera. No me lo imaginaba así. Me gusta mucho la arquitectura de Alaska. Son todas casas bajas, al menos en esta zona, ¿no? Son como el mismo estilo que las que vimos en Colorado Springs, en Denver. Todas con jardincito adelante, con espacio a los costados. Garage para 1 o 2 autos. Bueno, vamos a hacer la primera paradita en un centro comercial, ¿no, Martu? Pasa que esta ciudad de Anchorage tiene unos 275.000 habitantes, como les decía antes. La siguiente ciudad en población de Alaska es Fairbanks, que tiene 30.000, y Juneau, que es la capital de Alaska, y también tiene 30.000 habitantes. No les digo las poblaciones por decir, sino porque esta ciudad tiene 10 veces más población y es la que más servicios tiene en todo el estado. Así que todo lo que uno necesita hacer es el lugar indicado. Y además de que queda prácticamente en la mitad de la ruta que estamos haciendo nosotros. De acá nosotros nos vamos para la península de Kenai, que no hay poblaciones grandes. Y si uno fuera para arriba, es como que está en el medio, digamos. Y Anchorage lo que tiene en particular es que es totalmente libre de impuestos. En Alaska no hay impuestos estatales sobre las ventas, pero muchos municipios ponen impuestos locales sobre las ventas. Pero en Anchorage no hay ni impuestos estatales ni locales. Así que es un gran destino para hacer compras, para comprar lo que uno necesite, ¿no? Porque está todo un poquito más barato. Miren, y este es el shopping
Que bueno, es uno de los más grandes que hay acá, creo. Hay algunas marcas conocidas para comprar electrónica, ropa. Ah, mira, es bastante grande igual. Sí, parecía chiquito por la entrada. Sí, sí, pero es grande. En la parte de arriba hay como departamentos, pareciera oficinas. El shopping tiene estos 2 pisos y miren abajo. Pista de patinaje tenemos sobre hielo. Nunca habíamos visto una, creo. No, es la primera vez. Y me gusta mucho que para aprender a patinar los nenes tienen así como un carrito, parece. Claro, ¿ven? Aprenden con eso y después se animan solos. ¿Qué compraste? Anduvimos de compras. Este es lo primero que... Qué lindo gorro, Belu. Me encanta cómo te queda. Por solo $5. Está de promo. Ahora no hace tanto frío como para gorro, pero cuando llegue el invierno voy a estar preparada. Y además tuvimos que hacer recambio tecnológico. Sí, así que aprovechamos que en estos días justo había promociones en todo Estados Unidos como el Black Friday de noviembre, pero en julio. Y encontramos el teléfono para renovar, porque el mío es del 2022, el del Martu dije. Del 2023 el mío. Del 2023 y bueno, ya estaban quedando un poco viejitos, así que compramos un teléfono nuevo que estaba a muy buen precio. Rompimos el chanchito, pero realmente estaba de promoción, así que había que aprovechar. Lo veníamos siguiendo hace tiempo y estaba casi $400 menos que lo habitual, así que sí, y además otra cosa que parece un dato menor, pero el que no haya taxes son por ahí $100 menos. Sí, los taxes acá te suman muchísimo. Y bueno, tuvimos que comprarle obviamente la carcasa. Eso estaba también todo barato, no sé, como que todo estaba en liquidación. Todo estaba en promo. Y vidrio, ¿cómo se llama? Templado, que es para ponerlo nosotros. Sí, de hecho el que tenemos ahora, o sea, el que nos quedaría con ese, tiene la pantalla rota, así que también deberíamos actualizarlo en algún momento. Bueno, pero en otros meses En otro momento. hay que reponer ahora la alcancía un poco. Y por ahí no parece algo tan esencial, pero para hacer los videos y que tengan linda calidad y que ustedes disfruten de las imágenes, a nosotros nos toca invertir en equipamiento para, bueno, poder ofrecerles contenido de calidad. Así que si les gustan nuestros videos, se suscriben al canal que es gratis, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. ¿Y te vas a preparar el matecito? Y vamos a preparar el matecito, esto lo voy a dejar en algún lugar que no se rompa. Por favor. Para hoy habíamos planeado ir a recorrer un poco Anchorage, conocer el downtown, ahí un poquito el centro, y se nos pasó la tarde entre una cosa y la otra. Entre que vinimos, fuimos a ver eso del shopping, fuimos al Walmart a hacer las compras, ahora vinimos a una dump station a vaciar todas las aguas de Blanquita, y todo como que ya son las 8:30, aunque esté el sol ahí arriba, ya son las 8:30 de la tarde, no de la noche. Vinimos a esta estación para cargar gas, pero ya estaba cerrada, así que solo pudimos vaciar las aguas. Y mañana vimos que también hay un mercadito local, así que bueno, veremos si mañana podemos conocer un poquito más de Anchorage y compartirlo con ustedes. Ahora sí llegamos al lugar donde vamos a pasar esta noche en Anchorage. Es un estacionamiento de la tienda Bass Pro Shops, que es una tienda que vende todas cosas de outdoor, de vida al aire libre, de pesca, de caza, de camping, y permite estacionar en el estacionamiento. Puedes pasar la noche tranquilo, pero miren la cantidad de motorhomes que hay. Allá hay uno, acá hay dos, ahí hay otro, acá hay un bus, una que va de tiro, un camper, acá está Blanquita. Miren, de este lado es el RV and Track Parking, es decir que es el estacionamiento donde pueden estacionar los RVs, los camiones, los que llevan de tiro, así que hay una cantidad impresionante. Hoy vamos a dormir acá y mañana vamos a seguir conociendo Anchorage. Nos vamos a ir para el centro de la ciudad de Anchorage. Hoy arrancamos tarde, son como las 3 de la tarde ahora. Y lo bueno igual es que acá atardece muy tarde, así que te da margen para recorrer. Como decía Martu, vamos a aprovechar que la tarde es larga. Ya agarramos la autopista o la avenida grande para ir hasta el centro, estamos como a 11 kilómetros. Y lo primero que vamos a hacer es ir a un mercado que abre los sábados. Pareciera que están haciendo jornada de limpieza a los costados de la ruta acá. Ya vimos varios grupitos limpiando. Miren acá la cantidad de homeless que hay. Ya venimos viendo varios acá en la ciudad de Anchorage.
Ahí abajo, azul y amarillo, se ve el tren de Alaska. Mirá, tiene toda la parte de arriba vidriada. ¿Sabés las lindas vistas que debe haber en ese tren, no? Sí, ahí le hice un poquito de zoom para ver si se ve un poco más. No estaríamos encontrando dónde dejar a Blanquita, ese es el tema. No, vamos a ver si ahora dando la vuelta por ahí. Ya que estamos, vemos el tren mejor. Qué bonito, ¿eh? Sí. Tengo ganas de hacer un viajecito así en tren. Este va hasta Fairbanks. Y de acá creo que también sigue a Seward. Ah, mirá. Por allá atrás se ven los contenedores en el puerto. Al final dejamos a Blanquita en una calle cualquiera que tenía parquímetro. Dice que es gratis igualmente ahora. Creo que es porque es sábado y son casi las 4 de la tarde. ¿Estamos listos para ir a pasear un poquito? Vamos a salir a caminar. Vieron que acá las ciudades no es que son tan caminables, pero paramos ahora en una zona donde sí hay un par de cosas para ver cerca. Ya ni bien salimos, hay un chabón ahí enfrente gritando sacado. Hay demasiados homeless en la ciudad. Lo vimos en todas las ciudades de Estados Unidos, pero bueno, creo que hace rato no estábamos en una ciudad en realidad. No, nos habíamos desacostumbrado y acá sí vimos mucha gente durmiendo en la calle. Nos habían dicho que acá para dormir con el motorhome el tema era ese, que había mucha gente en la calle. Pero bueno, no escapa, por más que estés en Alaska, a la realidad que se vive en Estados Unidos. Bueno, y vamos a empezar por el mercado de Anchorage, que se hace los fines de semana. Y lo primero que vemos es un puesto de tacos, burritos y quesadillas. Pero adaptadas acá, mirá, de Hollywood, de salmón y de reindeer. De reno. De reno, claro. A las especies de Alaska. Acá se ven los precios, miren. Un burrito 15, 14, 13. Salmón tacos 14. Miren, cafetería, heladería. Amo todo el merchandising de Alaska. Ay, mira los puffins, Belu. Sí, queremos ver este animalito, este pajarito. No, un pájaro no, un ave. Nunca la hemos visto todavía. Están más caras que en el súper, igual te digo. $9 más o menos. En el súper estaban 6. Bueno, y son parecidas. Para la cocina, animalitos. Qué lindo que está todo. Las gorras, miren. Mochilitas, buzos de Alaska, remeras. Acá venden pickles. Por acá salsas picantes. Hi. It's very good. It's our biggest seller. Sweet and savory, no spice. With what do you eat? With bread? I guess you could put it on bread. You can put it on any kind of meat, like chicken, Okay. shrimp. A lot of people put it on salmon. That's the Alaska thing. Or tofu, Okay. but if you don't like meat, you do tofu too. Ok. Bueno, thank you. Thank you. Appreciate it. Es como una miel teriyaki. De un gusto raro. Dulce por un lado, medio agrio por el otro. Esos son los perritos que tiran los trineos. Acá miren, wheelberries. Muchos sabores de Alaska parece, ¿no, Belu? Sí, muchas cosas representantes de Alaska, representativas de Alaska. Por ejemplo, bolitas para el árbol de Navidad. Ay, mira qué belleza acá. Qué lindas fotos. Fotos de paisajes y cosas de Alaska. Mira los stickers. Mirá los osos comiendo salmones, Martu. ¿Veremos eso? Esperemos que sí. Difícil. Me encantan igual, ¿eh? Mirá lo hermosos que son los cuadros. ¿Veremos auroras boreales? Ay, es mi sueño. Miren, es el principal motivo de los cuadros, creo que son las auroras. Que acá no le dicen auroras, le dicen Northern Lights. Las luces del norte se ven más cuando hay oscuridad. Todavía no es el momento, es más cuando empieza a llegar el otoño, invierno. Claro, que hay un poquito más de oscuridad, entonces las luces se pueden ver mejor. Mira, acá aparecen todas pieles de animales. Sí, muñecas con pieles de animales. Navajas. Todo como para los cazadores. Hecho a mano en Palmer, dice. Esto queremos conseguir, que son patentes de Alaska. Mirá el portapatente, me vuelvo loco. Mira, Mar, $36 vale, creo esto. Y hay también de peligro con los grizzlies, te alerta. Mirá, de la ruta. Un cartel de la ruta, un cartel de tsunami. Y estas, chiquitas en vez de tan grandes. Miren qué bajita la avioneta. Bueno, yo les iba a mostrar esto, que acá venden, este se llama Alaskan Halibut. Halibut es el lenguado que les mostramos en el pueblo de Valdés, que lo pescaban. Y son estos de acá, ¿ven? Son muy lindas todas las cosas que venden.
Ah, es el mapa de Alaska. Y arriba tenés el larito. Qué bonito. Miren qué hermoso. Ay, mirá las cadenitas. No, está precioso. Mucha comida mexicana se ve acá en el mercado de Alaska. Ya igual estamos llegando al final, debe tener una cuadra de extensión. Y también hay comida de Puerto Rico, mira. The Best Caribbean Food in Alaska. Venden empanadas, piña colada. Tiene la bandera de Dominicana también, Mar. Ah, mira. Se escucha mucho español desde que llegamos a Alaska, ¿viste? Que eso nos llamó la atención porque pensamos que acá estábamos demasiado lejos de Latinoamérica. Pero hay muchos latinos viviendo acá. Me tuve que ir a poner un busito porque estaba haciendo bastante fresco y está bastante nublado. Y miren qué linda la arquitectura del downtown de Anchorage. Este es un restaurante. Por toda la parte del centro se ven estos arreglos florales. Por allá hay una venta de recuerdos, algunos edificios. Acá hay una placita muy linda, un parquecito. Y por allá atrás se escucha jazz. Miren qué hermoso cómo intervinieron el tacho de basura. Acá miren, como les contábamos que había muchos homeless, está lleno. Esa azul es la bandera de Alaska. No es que da inseguridad caminar por acá porque hay mucha policía, la verdad que nada, hay que tener cuidado y nada más. Miren, Visit Anchorage Historic City Hall, dice. En las casas de recuerdo siempre hay animales colgados o puestos como en exhibición. Miren qué hermosa tienda. Hay que reconocer que las cosas son hermosas, pero las que están en el Walmart que venden las mismas, por ejemplo, esta tabla, está todo el doble en las tiendas de recuerdo. Así que un gran tip viajero, comprar los recuerditos en el Walmart, ¿no, Belu? Y para abaratar un poco. Miren, acá venden entre las cosas raras cornamenta de mus y caribú, o sea, de renos y de alces. Acá, aunque en otros lados ya no se ve tanto, hay muchísimas pieles de animales, no sé si se llega a ver ahí adentro. Pero todo esto es de piel de animal posta, no es de imitación. Me da mucha impresión, la verdad. Tal vez acá por usos y costumbres, porque durante muchos años la gente se pudo abrigar y sobrevivir a los largos inviernos gracias a las pieles. Vamos a seguir con el recorrido desde Blanquita. La ciudad está bastante prolija, aunque hay muchas cosas cerradas. Recién pasamos por un shoppingcito que había con muy pocos locales. Como que es una mezcla, es un poco rara. Sí, es una ciudad rara. Mirá qué lindo acá el bar. Pero los restaurantes, así como este, que están abiertos, están llenos de gente. Como que hay mucho turismo, hay muchas cosas llenas. Estamos además en plena temporada, ¿no? Anchorage está en el estuario, que es lo que se ve adelante. Ahí le hice un poquito de zoom. Miren qué lindas casas. Todas con vista al estuario estas. Sí, está allá atrás. Hicimos una mini parada en un supermercado para buscar, chan chan, dulce de leche. Yo le había prometido a Belu que íbamos a conseguir y nos habían dicho que acá en el supermercado Cars, que es bastante caro, tenía dulce de leche. Y encontramos. 4,30 los, deben ser 380 gramos. Yo creo que es caro comparado a Argentina y demás, pero nos pueden contar ustedes en los comentarios cuánto sale allá porque no tenemos ni idea. Yo creo que igual andar medio por ahí. Cuéntenos ustedes a ver qué onda. Lo que sí, acá no existe ningún tipo de variación. Gracias que es dulce de leche, no hay repostero, ni colonial, ni nada. Y viene en lata. Eso se me va a complicar porque no es que me iba a comer
los 400 gramos en un día. Dijiste que ibas a hacer alfajorcitos de maicena, compramos todos ya, así que Compré manteca, tengo maicena. tenemos todo. Y otra curiosidad es que es un producto de Chile. Nos habían dicho que el que está hecho en Estados Unidos o Canadá es muy feo. Nosotros compramos unos butter toffees, que son caramelos de Argentina, dulce de leche, y son de Canadá, o sea, hechos en Canadá, y son muy feos. No son los butter toffees que nosotros comemos en Argentina para nada. Puede ser que pase lo mismo con el dulce de leche. Puede ser, nos dijeron que el de Chile está bueno. Así que bueno, ahora sí nos estamos yendo para como una costanera, ¿no? Vamos a ver si podemos llegar como a la costanera. Wow, pareciera que hemos salido de la ciudad y estamos todavía adentro. Sí, pero ahora como pasando por un parque con bosque. Todos árboles. Cerrado de 11 a 6. Te enganché con los dedos en la boca. Tengo que probar a ver si está bueno o no. Ya que lo compramos. Te lo di para que lo abrieras. Pero se manchó el cosito, así que ya que está lo probé. ¿Quieres ¿Y? probar? A ver. ¿De pinta? Parece buena textura. Y tenemos justo un bizcochuelito que nos queda un poquito y Belu, si tiene dulce de leche, le pone a todo, así que Pero bueno, no venía teniendo. probalo a ver. No, está muy bueno. Sí. Es como el de Argentina. ¿Posta? Sí. Ay, qué rico. ¿Viste cómo viene? Viene llenito hasta arriba. Tengo estas tapitas de silicona que no uso mucho, pero bueno, esta le entra justo a la lata, así que lo voy a poder guardar bien hermético. Antes del mate, Martu me compartió un pedacito de bizcochuelo para que yo sea feliz comiéndolo. No concibo la vida sin dulce de leche. No podés ni hablar de la felicidad. Ay, no. Estuvimos tomando unos mates, estamos en la costanera, como les habíamos dicho, acá atrás tenemos el estuario y estamos también al lado del aeropuerto, de hecho estamos en un estacionamiento que es del aeropuerto, por lo que está prohibido volar drones. Yo quería volar porque justo, nada, hay una vista hermosa acá en el mar, pero bueno, no se puede. Y recién veíamos un avión de Alaskan Airlines bajando ahí en el aeropuerto, nada, un lindo lugar. Y esos edificios que se ven allá atrás es la ciudad de Anchorage. La verdad que es impactante como tiene esas montañas atrás. Veíamos de hecho fotos en las que todo eso está nevado y es una belleza. Y este aeropuerto es un aeropuerto bastante importante acá en Estados Unidos por distintos motivos, pero bueno, además de recibir vuelos de turismo de Estados Unidos y de otras partes, también es un aeropuerto muy importante a nivel logístico. Los vuelos de China, de Asia, vuelan hasta Alaska. Acá se permite hacer reorganización de pallets. Entonces lo que hacen es volar hasta acá para cargar combustible, distribuyen los pallets según el destino final dentro de Estados Unidos y de acá salen los vuelos. Y lo que no les conté hoy en el centro es la historia de Anchorage, que es la ciudad, como les decíamos antes, más poblada de Alaska, más importante también. Me gustó el dato que me contaste, que era el 40% de la gente en Alaska vive en esta ciudad. Sí, es muchísima, muchísima gente. Voy a remontarme primero algunos años atrás, cuando la gente empieza a llegar a Alaska por la fiebre del oro en Klondike. Dicen que a los 10 años de Estados Unidos haber comprado Alaska, los no nativos en Alaska eran solo 430 personas. Pero imaginen la cantidad de gente que vino por la fiebre del oro, que para principios del 1900 ya eran unas 40.000 personas no nativas de Alaska viviendo en el territorio. ¡Wow! Y Anchorage particularmente surge en realidad como un campamento porque se iba a crear un ferrocarril acá en Alaska, entonces se creó un campamento donde vivían miles de personas que habían llegado a Alaska y bueno, se quedaban en el campamento por las oportunidades de trabajo en el ferrocarril. Surge este campamento que hoy conocemos como Anchorage y ahí ya la gente empieza a habitar esta zona. Con el petróleo en Alaska, la compañía petrolera pone acá su sede, así que todo esto va trayendo más gente, más gente, más gente. Fue creciendo de a poco, hoy en día ya les contó Martu, son casi 300.000 personas. No solo las oportunidades de trabajo fueron beneficiando la creación de Anchorage, dicen que tiene un clima mucho más tranquilo que otras zonas de Alaska. En el invierno, pueden llegar a ser unos menos 20 grados, cuando en otras partes las temperaturas bajan a menos 40. Así que imagino que eso es un factor bastante determinante. Imagínate que ya es mucho frío, pero son 20 grados de diferencia, es mucho. Sí, además tienen mucha más infraestructura para todo, para salud, para educación, para las compañías. Conectividad, todo, o sea, es una ciudad mucho más grande. Mucha gente de Alaska, que vive en otras zonas, decide mudarse en busca de mejorar sus oportunidades en la gran ciudad.
Así que todos estos factores hicieron que Anchorage hoy en día sea el lugar donde vive casi la mitad de la población del estado. Y un dato curioso que me encantó de Anchorage es que hay más mus o alces que semáforos en la ciudad. O sea, a pesar de que es una ciudad grande, igual hay mucha naturaleza alrededor. Se estima que hay entre 1.500 y 2.000 alces, que uno los puede ver en los parques, cruzando las calles. Nosotros no hemos tenido el privilegio, pero tal es así que hoy nos compramos un imancito para guardarnos de recuerdo, ¿no, Belu? Claro, que dice alces cruzando en las próximas 15 millas. Así que bueno, ahora nos va a quedar de recuerdito de acá. Esperemos ver alguno. Dicen que es muy fácil verlos en los jardines de las casas, en los parques, incluso, bueno, cruzando las calles. Vamos a prestar atención. Ojalá, ojalá, ojalá. Ahora que es más tarde, capaz que ves alguno por ahí. Mar, parece que nos metimos en medio del aeropuerto. Sí, pero me mandó por acá el GPS, no sé. El GPS dice que vamos bien. A mí me encanta ver aviones, así que... Mira, ya hay otra marca. Eva Air Cargo. No, es que hay un montón de marcas que me imagino que nosotros no conocemos Sí, eso es verdad. porque no son para el público. Perdón, mira las avionetas. ¿Dónde? Ay, acá adelante no las veía. Hidroaviones. Qué locura volar en un hidroavión, Belu. Me da un poco de miedo eso, Mar. Aircraft Crossing, decía. Ay, no me digas que vamos a ver uno cruzando por acá. ¿Sabes qué decía? Me parece Taxiway Crossing. Como que son los taxis, las avionetas. Ah, porque de estos está lleno y miren, están al lado de los autos estacionados. Como si fueran un transporte más diario. ¿Ven? Miren. Es grande el aeropuerto este, ¿eh? Mirá que vamos avanzando y siguen apareciendo parte del aeropuerto. Yo lo único que pido es que no nos encontremos con una barrera y que nos hagan volver. Pero estaría bueno ver cruzar adelante nuestro un avión. Sí, pero me parece que no, ¿eh? Mirá el laguito acá. Y ahí deben ser donde llegan los hidroaviones. Hay un hidroavión en el agua, de hecho. Claro, deben aterrizar ahí y de ahí lo sacan a la tierra. ¿Podremos volar en alguno? Te digo que es un sueño viajero, ¿eh? Me encantaría. Te digo que a mí me da un miedo. Bueno, esas cosas dan miedo cuando uno se sube, ¿viste? Que decís, ¿qué estoy haciendo? Pero antes está No, bueno. antes también me da miedo. Antes también, bueno. Bueno, y salimos del aeropuerto. Sí, ¿viste? Menos mal. Sí. Ahora sí, amigos, pudimos cargar la garrafa con gas. Volvimos a vaciar los tanques, cargamos agua potable y estamos terminando ahora con la carga de combustible en Blanquita porque vamos a dejar Anchorage. Nos vamos a ir hacia la península de Kenai, que todos los viajeros con los que nos cruzamos y que ya lo hicieron nos dijeron es lo más lindo que tiene Alaska. Así que disfruten de la península de Kenai porque no van a dejar de sorprenderse con los paisajes. Así que estamos terminando de preparar todo en Blanquita para poder agarrar ruta. A ustedes los vamos a ver en el video que viene, o al menos eso espero, recorriendo más de Alaska. Esperando que ustedes también se sorprendan con todo lo que vamos a descubrir en la península de Kenai. Así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse nada. Gracias por habernos acompañado en este video y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.